Tenemos, compañero, a Mario Grisales desde Colombia. Mario Grisales es un amigo político colombiano, empresario colombiano, y le pedí que estuviera con nosotros hoy para que nos dé la panorámica de lo que está sucediendo en su nación. Mario, buenas noches, un placer, un privilegio que estés con nosotros. Buenas Buenas noches, noches, Mariano. Mariano. Un Un gusto gusto saludarte, saludarte, saludar saludar. a tu staff, al panel y a toda tu audiencia, que sé que es mucha en República Dominicana y en muchos lugares del mundo. Bueno, Mario, muchas gracias tenemos, por esta invitación. Consternados con lo que está sucediendo en nuestro país. Hemos retrocedido 30 años. Estamos en una situación como la que vivimos en los 80 con Pablo Escobar, con bombas, atentados a candidatos presidenciales, eh, asesinatos de candidatos presidenciales, de ministros, en fin. Todo esto ha sido producto de, pues, una mala elección, definitivamente. La elección del señor Gustavo Petro como presidente de la República primero estuvo en mucha duda. Recordemos que el día de la elección, en 2 horas aparecieron 500.000 votos que no estaban y aparecieron, y obviamente todos esos 500.000 votos a favor de Gustavo Petro. Lamentablemente la oposición en ese momento, que podía haberlo hecho, podía haber pedido un reconteo de votos, no lo hizo y nos quedamos con un presidente que sí ganó las elecciones por poco margen, pero fue el presidente. Aún así, todo el pueblo colombiano, la misma oposición, yo soy parte de la oposición, tratamos de llevar a cabo un gobierno con el primer gobierno de izquierda en nuestro país. Pero debo recordar, este señor perteneció al M-19 que inclusive República Dominicana sufrió y que aún no entiendo cómo es que se le aceptaron las credenciales a Darío Villamizar como embajador de Colombia allá, cuando fue él quien precisamente se tomó la embajada de República Dominicana en Colombia. Pero bueno, las cosas Mario, usted comenzaron a recordará, funcionar. me escucha, usted recordará que en su momento cuando el presidente Petro designó a Mario Villamizar como embajador colombiano en República Dominicana, un servidor se opuso. Y voy a recordar con este video de hace 2 años que en su momento decíamos nosotros precisamente por esa designación. Vamos a ver, vamos a recordarlo. Enfóqueme aquí, director, por favor. Presidente Gustavo Petro, desista de enviarnos a ese miembro del M-19 que secuestró nuestra embajada el 27 de febrero de 1980 durante más de 2 meses, que mantuvo a nuestro embajador en Bogotá y alrededor de 17 embajadores en su país secuestrados, y usted no lo quiere imponer como embajador de Colombia en República Dominicana. Nosotros los dominicanos, amigos de ustedes los colombianos, no merecemos eso. Hay muchos más países donde usted pudiera designar a ese embajador en otro país, no en el país que él y su grupo durante 2 meses le secuestraron su embajada el día de la independencia nacional de ese país, República Dominicana. Y ya recuerdo, don Mario, que le envié ese video es un corte de un medio colombiano que le puso hasta ese título. ¿Te lo recuerda, don Mario? Sí, Sí, señor, señor, completamente. completamente. Lo que Fui uno de tenemos los hoy es opositores. fruto de eso, de parece que no han avanzado las ideologías de los grupos que hoy dirigen Colombia, lamentablemente, que volvemos, como usted acaba de decir, a 30 años atrás, con intentos de homicidio de un candidato, con bombas, etcétera. ¿Esa es la realidad? Esa es la realidad. Hoy día, justamente 11 de junio, eh, y el día de ayer, entre ayer y hoy, hemos tenido 24 atentados terroristas, 9 muertos, más de 48 heridos en Cali, en Jamundí, en una zona del sur occidente de Colombia. Eh,
Todo esto ha ocasionado que, pues obviamente, a pesar de que tratamos de trabajar con el presidente Petro, eh, desafortunadamente su odio, sus comunicaciones, y ustedes lo pueden corroborar siguiendo o mirando, visitando la cuenta de X del señor Gustavo Petro, todos sus mensajes son de odios. A las personas que no pensamos como él nos tilda de eh, fascistas, de nazis, de asesinos, e incluso hace poco llamó HP, no puedo pronunciar obviamente la palabra, HP, al presidente del Congreso de la República. Entonces, todo este odio y toda esta forma de comunicación del señor Petro es antidemocrática. Precisamente él lo que ha hecho es que lo que él dice y no aprueba el Congreso, desafortunadamente se lo pasa por encima. Tenemos tres poderes, el legislativo, el ejecutivo, el judicial, y desafortunadamente el Congreso, ante una decisión de hundirle una reforma laboral, el señor Gustavo Petro inmediatamente dijo que entonces haría una consulta popular para que fuese el pueblo el que autorizara sus reformas. Entendamos que cuando existe una democracia, el presidente es electo y son electos los senadores y los representantes a la Cámara para que representen al pueblo. Y si esos senadores y representantes no aprobaron esa reforma, pues sencillamente es el orden constitucional. Pero a este señor no le gustó y entonces comenzó a decir que iba a hacer su consulta popular. Finalmente el Congreso revivió esa reforma que había hundido y está a puertas de ser aprobada, lo cual nos lleva a un pensamiento. Entonces la consulta popular para que le aprueben sus reformas ya no tiene sentido. Pero el fondo de esto es que él quiere perpetuarse en el poder. ¿Y cómo lo hace? Pues sencillamente al saltarse el Congreso, primero está violando la Constitución, cosa que debería ser destituido por haber violado la Constitución. Pero estamos en ese limbo en este momento. Pero adicional a todo ello, y si ustedes ven los mensajes de odio, inclusive en contra del doctor Miguel Uribe, quien sufrió el atentado el pasado sábado a las 5:30 de la tarde, que estamos orando porque viva, porque salga de esto. Oiga, afortunadamente a las 6:30 hubo un parte de la clínica donde hay una leve mejoría, una leve respuesta y ojalá esperamos que se salve. Mario, hay preguntas aquí del equipo. Domingo Adames. Buenas noches, Mario Grisales. Mi pregunta es, ¿en algún momento no llegaron ustedes a pensar como políticos de esa nación de Colombia y que le duele su país, que ustedes cometieron un gran fallo al olvidar su historia, recordando aquel momento cuando Pablo Escobar aspiró a la diputación y no fue aceptado como diputado en aquella época? ¿No creen ustedes que olvidaron su historia y cometieron el mismo error y cayeron donde no podían, aceptando a Gustavo Petro como candidato a la presidencia? Sí, es un error, por eso decía al principio, lamentablemente, pues ganó las elecciones, que está en duda su legalidad, pero ganó. Y desafortunadamente, pues tenemos que aceptar que por ser demócratas, pues que si él ganó y se le entregó su credencial como presidente de la nación, pues tenemos que hacerlo. Pero hoy día, esos electores de este señor están arrepentidos en su gran mayoría, están arrepentidos de haber hecho lo que hicieron, porque está claro que este señor no ha dejado de ser guerrillero. Su paz total, su paz total ha servido para armar a más grupos. Imagínense, estamos a 5 años del pacto de La Habana con las FARC y ya no tenemos, antes sabíamos con quién pelear. Ahorita esa FARC se multiplicó en 10, 12, 15 grupos. O sea, tenemos más violencia que antes, más delincuencia que antes. Y sí, es triste y se lo recordamos todos los días a los petristas. Por Dios, ustedes olvidaron el pasado, ustedes olvidaron lo que vivimos, olvidaron que el M-19
del que él era parte, le pagó $2 millones a Pablo Escobar para que se tomara el Palacio de Justicia. Y eso se olvidó. Y ahora, tristemente, estamos volviendo a esa situación. Pero hay un trasfondo, y el trasfondo es quedarse en el poder. Está creando, porque imaginen ustedes que en una zona de República Dominicana hay ataques terroristas y el presidente decide al otro día ir a hacer una marcha allá. Le aseguro que sus cuerpos de seguridad y todo el mundo le dice: presidente, usted está loco, ¿cómo va a ir allá? Lo pueden matar. Y pese a lo que sucedió ayer y hoy, el señor Petro fue hoy a Cali e hizo un movimiento. ¿Por qué? Porque está seguro que a él no le van a hacer nada, porque todos esos grupos que son los que están atentando contra el pueblo colombiano, contra los civiles, por Dios, 9 muertos, 46 heridos, en el 98% civiles. Entonces, el objetivo es que él crea el caos. Ustedes saben, la guerrilla y la izquierda son amantes y creadores del caos. Y él está creando el caos. ¿Para qué? Para que después decir estado de conmoción interior, no hay garantías para elecciones, y entonces quedarse en el poder. Porque no hay reelección. Él no puede reelegirse. Sus candidatos para continuar con ese proyecto de izquierda en el gobierno no tienen ninguna aceptación, ni el 5% de aceptación. Sabe que en elecciones libres no va a quedar su proyecto político, y además de que no va a quedar, la persecución que vendrá después. No olvidemos que su propio hermano y tenía unos pactos con la picota, con una cárcel, con los presos de esa cárcel, y está inmerso en un lío jurídico. Su propio hijo está encausado penalmente por lavado de dinero. El jefe, la mano derecha de él, Carlos Ramón González, el jefe de seguridad y el jefe del DAPRE, Casa Presidencial, huyó del país. Se dice que está en Nicaragua y acaba de ser llamado por la Fiscalía para que responda por un acto de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres, donde se han robado más de 4.000 millones de pesos. O sea, es una cosa impresionante. La jefe de la región para el país, de las regiones, también está en la cárcel. O sea, todo el séquito de gente que le rodea, todos son delincuentes. El ministro del Interior actual, Benedetti, tiene 3 causas en la Corte Suprema de Justicia. O sea, estamos en manos de un delincuente y Colombia está en manos de la delincuencia. Y tristemente el pueblo colombiano lo volvimos a sufrir. Ahora hay que salir y pensar si hay una bicicleta por ahí tirada o una moto mal parqueada o un carro, de pronto explota. Entonces, estamos en una desesperanza, pero el pueblo colombiano se va a unir. El 15 de junio estamos citando toda la oposición a una marcha pacífica, obviamente, como es las que siempre hemos hecho, para mostrarle al Señor que el pueblo colombiano no va a permitir que él se quede en el poder. Hemos pedido, y la oposición toda se ha unido hoy, los candidatos, los precandidatos presidenciales, no hagan campañas políticas. Vamos a pedirle al pueblo colombiano que nos unamos, que pidamos por la paz y que no volvamos a ese triste momento de hace 30 años con Pablo Escobar y los grupos narcotraficantes. Te quiere preguntar la querida amiga Ortiz algo. Adelante, Delia. Don Mario Grisales, muy consternada con lo que está pasando en su país. Recientemente estuve por Bogotá y lamentamos mucho que todo esto puede realmente alterar lo que es el turismo que ya estaba viento en popa entre República Dominicana y Colombia, especialmente a la ciudad de Bogotá, muy linda, y ustedes muy educados. Pero me gustaría, ante la exposición que usted ha realizado, saber si se comenta en su país que detrás del atentado de Miguel Uribe está en la mano negra del presidente Petro, en vista de que incluso en algunos momentos que hemos visto videos, él está más preocupado porque la persona que ha cometido el hecho supuestamente es un menor de edad.
Él está más preocupado por esa persona, que como quiera es un criminal porque ha cometido un delito, que ante el mismo Miguel Uribe, que es un senador que ha demostrado tener realmente un liderazgo y donde él ha exteriorizado en ocasiones anteriores que su familia ya había sido víctima de secuestro, de criminalidad y que él no tenía miedo. ¿Será esto lo que está presentando Colombia, un crimen de orden por parte del presidente Petro? Muchas gracias por la pregunta. Y sí, recuerdo la madre, la doctora Diana Turbay, la madre de Miguel Uribe Turbay, fue asesinada por Pablo Escobar. Fue asesinada por Pablo Escobar cuando él tenía 4 años. Y hoy él sufre un atentado y su hijo menor tiene 4 años. O sea, es algo triste. Ahora, el 1 de mayo, y ustedes lo pueden encontrar en Google, en las redes sociales, el señor Petro convocó una marcha y sacó una bandera roja con negro y dijo que todo el que estuviera en contra de él, libertad o muerte. ¿Qué quiere decir eso? Libertad o muerte. No podemos decir, usted disparó, usted dio la orden, pero con sus mensajes de odio y con enarbolar esa bandera, y debemos decirlo, tiene una gran cantidad de seguidores que desafortunadamente a él inclusive les está pagando 1 millón de pesos dizque por no matar, una ley que sacó el año pasado. Y tiene una gran cantidad de jóvenes, ninis, ni trabajan ni estudian, no hacen nada y son los que lo siguen. Entonces, estamos definitivamente, inclusive hoy, y debo decirlo, juristas, políticos, algunos analistas políticos han dicho que esto pudiera ser un crimen de Estado, definitivamente. Mario, Y es porque Miguel Uribe es un precandidato y es el precandidato del Centro Democrático, mi partido, el partido del doctor Álvaro Uribe Vélez, y se perfilaba inclusive en las encuestas para ser el candidato oficial de la derecha para ser presidente de la República. Mario, O sea, Mario, señor, el reporte que tenemos es que la bala no penetró al cerebro, que la bala solo rompió la base craneal, pero que no penetró al cerebro. O sea, la información que nos han servido, producción, dice precisamente eso, que gracias a Dios, y leemos, a ver, se me fue. Se me fue. Bueno, en cierto modo dice que es una especie de milagro que esta bala no haya cruzado la base craneal y tocado los órganos neurológicos. Eso es una buena noticia. muy buena noticia y verdaderamente es un milagro. Ustedes ven los videos del chico cuando saca la pistola y además se ve que es un experto en el uso. No se puede decir que este niño es primera vez que hace un disparo. No, vemos cómo saca el arma, la empuña y le dispara directamente en la cabeza. Gracias a Dios, la bala, fueron 2 balas en la cabeza. La bala principal que más daño hizo no atravesó las meninges, que es la parte que obviamente de ahí para allá ya traspasa la parte neuronal. Bueno, Entonces, te leo el reporte, Mario, dice, en términos médicos esto se conoce como una fractura craneal sin compromiso cerebral directo, es decir, las balas atravesaron las capas óseas del cráneo, pero no penetraron las meninges, las membranas protectoras del cerebro, entre paréntesis aclaran, ni el tejido cerebral. Gracias a la resistencia natural del hueso frontal y posiblemente a la velocidad y el ángulo del impacto, los proyectiles perdieron fuerza al atravesar el hueso y se detuvieron antes de causar daño neurológico severo. Este tipo de casos, aunque extremadamente peligrosos, son considerados clínicamente milagrosos por la cercanía del daño a órganos vitales. El cerebro está intacto. Ahora el enfoque es la recuperación física y psicológica. Señores, es un milagro. Claro. Es un milagro. Y yo entiendo que si se salva, que esa bala no cruzó la base craneal. y si se salva será el próximo presidente.
Porque eso mismo pasó con Trump cuando tuvo el atentado que le cortaron la oreja. Y ahí tienen a Trump de presidente en Estados Unidos. O sea, que se convierten en víctimas y la gente lo victimiza y es una opción de poder. Finalmente, Mario, ¿cuáles son los siguientes pasos de la nación colombiana ante este retraso que, como tú empezaste a hablar, yo creo que nos remonta a más de 30 años atrás, con la percepción, la reputación, la base de credibilidad y paz que había mantenido Colombia en los últimos gobiernos? Nos queda, primero que todo, la unión del pueblo colombiano en torno a la paz en Colombia, que no volvamos que no se recrudezca esto que hemos regresado. Uno. Dos, pedirle a la comunidad internacional, aquí es muy importante el concierto internacional, el Papa, le hago un llamado al Papa también. O sea, aquí hay que hacer una petición a la comunidad internacional para que se fijen en Colombia y vean que este señor está a borde de saltar y violar la Constitución. La forma de él es convertirse en víctima y crear un caos para quedarse en el poder. Nosotros, el paso siguiente que estamos haciendo, por ejemplo, la firma del decreto que él lo hizo hoy, se llama el decretazo. Al firmar él el decreto, está saltando la Constitución en primer lugar. Todos los ministros que acompañaron esa firma pueden ser encausados en juicio por prevaricato. Y segundo, vamos ya a presentar, ya se han presentado varias demandas en contra del decreto. Ese es el paso siguiente. El otro es que ojalá de aquí al martes el Congreso vote la reforma laboral, que fue la que inició todo este tema de la consulta popular, para que él se quede obviamente sin ningún instrumento político más que legal para imponer su consulta popular. La consulta popular, para quienes nos están escuchando, lo que busca no es un sí o un no, lo que busca es tener más de 800.000 millones de pesos colombianos en sus arcas para poder hacer proselitismo político. Eso es todo el objetivo de él, para poder comprar la votación, para poder seguir girándole a esos muchachos que ni estudian ni trabajan, pero que votan para que lleguen a las urnas y él, si pone un candidato, se pueda ganar las elecciones, o si impide las elecciones, pues él quedarse en el poder hasta que supuestamente él considere que hay paz para lograr elecciones. Qué triste realidad, Mario, nos da mucha pena, Estuve en Colombia no hace mucho contigo jugando golf. Mario es un golfista, allá estuvimos en Bogotá jugando varios campos de golf, y qué pena porque ahora no me atrevo en estas circunstancias a volver, y mucho menos con mi oposición a que le dieran el placer al embajador colombiano, porque si se comportan así, recordando que este embajador colombiano en República Dominicana es igual que Petro, un ex miembro del M-19, pues me preocupa volver a Colombia. Mario, gracias por estar con nosotros, un placer, un honor y un privilegio. Y siempre estaré para. Gracias, vamos.